¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bueno, lo estuvimos anunciando durante toda la semana a través de la radio, qué es lo que íbamos a tener para esta noche, ¿no? Y hoy, un poco en broma y en serio, mucha gente me preguntaba, che, pero lo hacen en el piso, el reportaje con el gobernador, está en Salta, o te tuviste que ir a Buenos Aires para grabarlo. No, va a estar acá en el piso, acá donde estamos todas las semanas y donde ha estado tantas veces el gobernador de la provincia. Lo hemos recuperado un poco, ¿eh? Seguramente el año que viene va a ser un poco más difícil, pero bueno, este año vamos a ver si lo cerramos con la nota de hoy, con la presencia del gobernador, teniendo en cuenta que bueno, el gobernador está en otra tarea realmente importante para la provincia, para el país y por supuesto para él, de forma personal. Esta noche está invitado por dos razones. Primero, como gobernador de la provincia, a ver qué nos va a dejar en la provincia. Fundamentalmente lo que queremos saber, o por lo menos queremos consultarle en la noche de hoy, si va a dejar algún heredero, Juan Manuel Ortubey. Usted vio que los funcionarios o los gobernadores, cuando llegan a ocupar ese lugar, son reacios a dejar herederos, ¿no? Ya pasó con Cristina, acá pasó con Juan Carlos Romero, que se suponía que iba a dejar a Guayar y de última parecería que terminó apoyándolo a Ortubey por afuera y eso trajo el distanciamiento que todavía hay, ¿no? Entre Guayar con Romero. Y Ortubey no sé si está dispuesto a dejar un heredero. ¿Qué significa dejar un heredero? Y significa muchas cosas, ¿no? Que el gobernador se va de la provincia y hay una persona que puede hacer las cosas bien, pero también las puede hacer mal. Si las hace bien, nadie va a decir que fue el heredero de Ortubey. Y si las hace mal, van a decir esto es lo que nos dejó Ortubey. Así que no sé hasta qué punto los gobiernos son proclives a dejar o no un candidato puesto por ellos para que sigan la gobernación. La verdad que no lo sé. El único que lo hizo fue Néstor Kirchner, dejó a la mujer y bueno, la idea era vamos cambiando, pero claro, una cosa es la idea, otra cosa es la vida. La vida dijo otra cosa y la señora Cristina Fernández terminó su periodo y se quedó sin heredero porque el que venía indudablemente no tenía ningún tipo de posibilidades de nada, ¿eh? Era un chico que muy joven y muy poco dentro de la política, por lo tanto ahí se cortó, ¿sí? Todo. Muy bien. Ahora, uno de los motivos es saber eso, qué provincia nos deja y si va a dejar herederos. Pero la otra es tal vez la más importante, qué va a ser la vida del doctor Ortubey como candidato a presidente de los argentinos. Él manifestó acá, en una oportunidad hace bastante tiempo atrás, que él lo que iba a buscar a través de la candidatura a presidente de los argentinos es de agarrar el votante que queda, desconforme con el macrismo y desconforme con el cristinismo. Entonces hay una franja importante de gente, que eso es lo que iba a hacer para poder llegar a la presidencia de la Nación. Indudablemente que una situación así nadie se la va a regalar, la va a tener que salir a buscar y es lo que está buscando. Ahora vienen las internas, o sea, vienen las PASO en agosto. Y en agosto hay un compromiso de 4 hombres del justicialismo que están trabajando, se supone, dentro del equipo de Ortubey. O sea, por un lado está Massa, que también hace su propio negocio, por otro lado está Pichetto, que hace su propio negocio, por otro lado está Schiaretti y por otro lado está Ortubey. Massa ya está tratando de captar gente para su lado. ¿Por qué? Y bueno, porque tiene que ir a las PASO y tiene que ganar. Le tiene que ganar a Ortubey, le tiene que ganar a Schiaretti y le tiene que ganar a Pichetto. Y Ortubey está haciendo lo suyo. Anoche hubo reuniones importantes con gente del ciolismo en la casa de Salta en Buenos Aires. Y bueno, ¿y qué está haciendo? Y buscando de posesionarse con toda esa gente para poder ganar las internas, para poder ganar los pasos. De ahí se supone que el que gana va a ser apoyado por los que pierdan. Esto se da en un porcentaje mínimo, indudablemente, pero no va a quedar mucha opción, parece, para el año que viene. Porque si por un lado está Macri, por otro lado está Cristina, y bueno, hay que ver qué es lo que queda del otro lado y a ver dónde se vuelcan. En esa tarea está Juan Manuel Ortubey. Es lo que vamos a hablar en la noche de hoy. ¿Les parece bien? Tenemos 2 temas, gobernación de la provincia y candidatura de Juan Manuel Ortubey como candidato a presidente de los argentinos. Como hacemos todos los jueves, ya entramos directamente con la columna del doctor Alejandro Saravia y después sí estamos ya directamente con el gobernador de la provincia. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches. Anoche lo veía en el programa de Paulino Rodríguez a Pablo Nopov, un analista político joven, brillante, bueno, que hablaba de la necesidad de que el gobierno nacional tuviese un relato. Pero un relato no de liberación y dependencia, no.
eso es verso, ¿no? Un relato que explique dónde se está y que hilvane como un collar todas las cuentas, las medidas aisladas, para que vayan cobrando sentido y la gente se sienta contenida en esas medidas. Eso es algo que nosotros reiteradamente dijimos acá. Relatar en este sentido que lo usaba Nopov, relatar es explicar. Nosotros ya dijimos, gobernar es explicar, como decía el presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Y realmente el gobierno nacional tiene elementos, tiene materia, digamos, para hilvanar un relato, para hilvanar una explicación. Por ejemplo, podríamos decir que está en una lucha singular con las principales corporaciones que armaron la historia argentina, la historia moderna. La tenemos, digamos, a la Iglesia Católica. Si uno lo lea Lori Sanata, y que habla de la nación católica, ve que desde un comienzo de nuestros orígenes ya venía trabajando sobre el asunto de vertebrar esto que Sanata llama la nación católica. También están los sindicatos. Vemos un enfrentamiento también singular con una parte importante de la dirigencia sindical. Y no solo en una, digamos, puja sorda, asordinada, callada, sino con algunos dirigentes, por ejemplo, tipo Moyano, tipo Baradel, un enfrentamiento aereado, digamos. Si bien puede estar explicado por algunos ingredientes, como algunas actuaciones penales que existen por ahí, bueno, existe esa puja sorda. Por ejemplo, que hay una puja sorda lo vemos en el paro de hoy. El paro brutal, declarado inopinadamente por Aerolíneas Argentinas. La suspensión en un momento de 163 vuelos. Eso es de un desprejuicio y una irresponsabilidad digna de un código penal. Los servicios públicos no pueden ser parados de esa forma. Y no se trata del invocado derecho a la protesta no. El derecho de uno termina a donde empieza el derecho del otro. Ya dijimos, la democracia no es desorden, es un orden constitucional, no es desorden, no hay que confundir. Lo que sucede en la República Argentina, y esto ya lo mencionamos, es como diría Portantiero y Alperindongui, un empate hegemónico. Desde los inicios de nuestra historia y sobre todo a comienzos del siglo XX, frente a la concepción liberal de nuestra Constitución del año 1853, se alzó en los años 20 y 30 del siglo XX, digamos, una concepción corporativa que no encajaba, que no se condecía con exactitud en los parámetros de esa Constitución. Ese desencuentro entre las normas que nos rigen y, digamos, la vida en común, la vida concebida por lo menos como elemento esencial por sectores muy importantes de nuestra comunidad, nos condena en cierta forma a vivir, digamos, fuera de la ley, un país fuera de la ley, como decía Carlos Santiago Nino. En este empate hegemónico apareció, cuando no, un cine negro. Un cine negro que no sé si llega a romper ese equilibrio inestable, que es un papa
un papa argentino y para más peronista. Entonces, nosotros como sociedad, en un contexto dificultoso, definido por estos dos estudiosos de la historia y la política argentina, como fueron Portantiero y Alparindongui, definido como un empate hegemónico, debemos ver cómo se procesa, cómo se digiere este nuevo elemento. Este nuevo elemento que tiene también unos ingredientes complicados. Por ejemplo, la actuación, los otros días, que ya lo mencionamos acá, la actuación los otros días de Monseñor Ojea, de Monseñor Jiménez, de algunos paros sindicales que hablan en contra de una política económica. Cuando una determinada organización, en este caso autoridades de la Iglesia o autoridades sindicales, hablan en contra de una política económica adoptada por un gobierno elegido por la ciudadanía, no actúan ni como Iglesia ni como sindicatos, actúan como corporaciones. ¿Por qué? Porque pretenden subrogarse en la voluntad general, pretenden representar a toda la sociedad. Y para eso no está la Iglesia ni están los sindicatos, para eso están los representantes elegidos por el pueblo. Ese es el sistema que nosotros elegimos y que nosotros acatamos indiscutidamente desde hace 35 años, desde el retorno de la democracia. Ahora bien, este empate hegemónico debe tener alguna solución, necesariamente tiene que tener alguna solución, porque nos lleva históricamente a un empantanamiento. Argentina es el único país de América Latina que no crece, Quizás, una de las explicaciones sea este empate hegemónico. Entonces, ¿de qué forma lo podemos superar? Una división geográfica es un disparate, es un absurdo. Pero yo creo que había que trabajar en una diagonal que sea lo suficientemente atractiva y enunciada también atractivamente, que, convoque a las dos mitades en las que estamos repartidos. Yo creo que esa es la epopeya que como argentinos ya del siglo XXI nos debemos. Muchas gracias y hasta la próxima. Auspician este programa las siguientes empresas: Banco Macro, Lusal, La Casa de la Bodega, Edesa, Hotel del Dique, Transporte Marcilese, AGI Construcciones. Gracias, Alejandro. Nos encontramos, Dios mediante, la semana que viene. ¿Cómo le va, doctor Urtubey? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, es un gusto tenerlo acá. Muchísimas gracias. Muy bien. Estaba escuchando atentamente la columna de Alejandro y hablaba de un papa peronista, ¿no? El caso Bergoglio. ¿Usted cree que realmente es así? Sí, de todos modos, me parece que la injerencia del Papa en la Argentina, a mi juicio, es un poco menor a la que se le asigna, ¿no? Porque sí hay muchos dirigentes que van a colgarse la sotana al Papa, eso siempre pasó, o de alguien, en este caso el Papa es argentino y invita a hacerlo, pero me parece que no da para su injerencia interna, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? O sea, lo que pasa, a ver, no sé, la interpretación que yo hago, ¿no? El Papa tiene algo en contra, o sea, recibe gente y no sabe en qué momento puede ser utilizado y cómo el material que él puede entregar. Entonces le firma una remera a Moyano hace 2 años atrás y Moyano la expone después de un paro y hacen una misa y dice que está avalada por el Papa. Vos vas a una audiencia pública un miércoles, claro. Le da una camiseta y por ahí que le dio la camiseta era un barra brava que tenía pedido de captura, claro. Y se sacó la foto y bueno, estaba... Y bueno, difícil. Pero a ver, los destinos del peronismo parece que muchas veces van guiados para Europa, ¿no?
Ya no fue con puerta de hierro en algún momento, que los aviones pero ese era Perón, digamos. iban llenos y Ese de era vuelta. Perón. Y si van a operar, los peronistas van todos. Macri no lo he visto muchas veces. O sea, creo que la única vez que lo vi, y lo vimos juntos, creo, en un Sí, día que lo recibió sí, usted, correcto, que fuimos a la sí. audiencia papal, ahí, bueno, y nada más, o sea, no se lo ve. Sí. Pero los peronistas, Roma es un Sí. destino ideal. Un destino, es un lindo lugar para Es ir, un así que lindo se lugar van para todos. ir, pero ahora lo pararon con el dólar. Sí. Está bien, pero Tal creo cual. que así todos los dirigentes siguen yendo. Sí, de todos modos me parece que Hay un abuso. la solución hay que buscarla en la Argentina, la tenemos que buscar acá. Y me parece que hay que ir a buscar más a la gente que Que a los dirigentes. a la dirigente, que al poder, que a toda esa simbología, ¿no? A ver, lo que pasa es también que es cierto, el Papa no puede salir a desmentir cada foto que salió diciéndome yo no tengo nada que ver con esto, me vino a verle y filmé una foto, me saqué una foto Estamos con en el él. mundo de la selfie. Claro, bueno. digamos. Vamos a hablar un poquito de Salta, ¿le parece? Por favor. Está prácticamente a un año de dejar el mandato, 12 años. ¿Qué le faltó hacer? Muchísimo. Lo que pasa es que nosotros veníamos trabajando un ritmo que lamentablemente, con toda la crisis que nos tocó vivir en la Argentina, se ralentizó mucho. Particularmente estamos la semana que viene mandando el presupuesto a la legislatura provincial, ahí vamos a ver una menor proporción de obra pública de lo que nos gustaría, más que el año actual, pero de todos modos menos de lo que necesitamos. El crecimiento y el desarrollo de algunos servicios se ralentiza porque estás limitado de recursos. Entonces, si bien hemos logrado un nivel de inclusión enorme en el sistema educativo, me parece que podemos crecer más en oferta, sobre todo en educación terciaria en algunos lugares de la provincia. Venimos de un asalto en donde había municipios que no tenían secundaria. O sea, hoy lo que estamos discutiendo es tener terciaria en todos lados. O sea, crecemos, pero obviamente la demanda crece. En términos sociosanitarios es donde una mayor evolución hemos tenido, que era lo que en definitiva desde el minuto cero, siempre alguna vez lo planteamos, yo siempre dije que me quería medir en datos duros, mortalidad infantil, mortalidad materna, todos esos datos hemos tenido una mejora sustantiva, pero todavía no puede festejar, tenés que crecer mucho más, ¿no? Ahora, cuando uno habla de crecer en un país como el que tenemos, ¿cómo se hace para pensar en un crecimiento realmente? ¿No? ¿Cómo se le dice a la gente podemos llegar a crecer? Lo que estamos viendo, y esto también, ustedes en algún momento, los gobernadores, digo, a través del pacto fiscal, lo han firmado, los créditos del Fondo Monetario Internacional, hoy donde prácticamente la política económica argentina la maneja, el Fondo Monetario. la maneja el Fondo Monetario. Algunos dicen que ustedes, los gobernadores, son los que entregaron eso al gobierno de Vos sabés Cambiemos. que eso quiero ser claro en un tema. El acuerdo con el Fondo Monetario lo hizo el gobierno nacional sin ningún tipo de autorización legislativa porque el marco legal argentino se lo permite y nosotros, inclusive lo he hecho yo, no hemos manifestado públicamente en contra de eso, pero el problema es que lamentablemente todas las acciones que el gobierno no hizo per se e inclusive algún ordenamiento en términos de sus cuentas que no lo hizo, se hizo de la peor manera con la devaluación. O sea, esto es producto de no solo un rumbo incorrecto, sino esencialmente, aparte del rumbo incorrecto, mal hecho. Resultado pasa esto. ¿Y cómo le puede asegurar a usted, en algún momento, a la gente que le puede regular el salario? Porque yo lo estaba escuchando esta mañana, o me pasaron una grabación suya con el programa de La Nata, donde hablaba que el bono de los 5.000 pesos la provincia no estaba en condiciones de pagarlo. La pregunta sería, está bien, usted dice, yo no lo puedo pagar. Ahora, ¿no hay una descoordinación de un gobierno nacional que tendría que estar un poco más unificado con gobernadores o con ministros de Economía de cada una de las provincias? Totalmente. Decir, muchachos, hagamos todo esto juntos. Nosotros nos enteramos por los medios Claro, es una de la vergüenza decisión eso. del gobierno. Y segundo, me parece que esa lógica de un gobierno, de una Argentina centralista, en donde se pretende que no solo vas a manejar tu presupuesto y te quedas con todo, sino que aparte le pretendés manejar el presupuesto a las provincias argentinas. Nosotros, con un enorme esfuerzo, seguimos conversando, acabamos de nuevo actualizar el aumento a los trabajadores del Estado, que ya habíamos llegado hasta diciembre. Seguramente no alcance y vamos a tener que hacer un mayor aumento aún. Nuestra conversación con los trabajadores del Estado siempre fue
más cercano a aumentar remunerativamente y no este tipo de bonos que son no remunerativos. Entonces, bueno, hay miradas distintas en la Argentina. ¿Esto no lo hizo Duhalde en algún momento? Que creo que fue un bono de 200 pesos, bueno, ya no sé, con la moneda No me acuerdo, uno se pierde, pero no, la verdad es que no me acuerdo, ya lo escuché por ahí. No es la primera vez. Debe ser la primera vez. No es la primera vez. Y esto no arregla nada el problema. Pero de la lo gente, que ¿no? pasa es que aparte, me parece que hay que acostumbrarse a... Hoy tenemos la posibilidad de focalizar mucho más. Hay actividades económicas que pueden andar y me parece que pueden funcionar. Hay otra que le está poniendo que baje la persiana y se vaya a su casa. Y más o menos por ahí pasa. Entonces, me parece que hay que ser la incidencia en un municipio de los Valles o de la Puna salteña, de tener que ponerle 5.000 pesos a cada trabajador del Estado, es diferente a la de un trabajador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, me parece que es producto de una mirada muy centralista. ¿Usted es productor? ¿Usted produce algo? Sí. Yo estoy en la cadena de alimentación, particularmente cerdos. Hoy, lamentablemente, estamos en un punto en donde lo único que haces es tener ingresos y, en el mejor de los casos, gasto que se llegan a equiparar al ingreso. Queda hecho. ¿Personal? ¿Cómo? ¿El personal Sí, qué tal hace? cual. Por eso te digo, y tenés que ponerlo, Sí. y dice, bueno, y ahora viene el bono y lo tenés que poner, y entonces, claro, eso se complica, digamos, cuando vos tenés... El problema es cuando te gobierna gente que no tiene ese día a día, que no sabe cuánto te cobran por descontar un cheque, que no sabe cómo es la vida normal que usa el 90% de la economía argentina, que somos pymes. Ese es el problema. O sea, usted dice que estamos trabajando con un gobierno de la especulación. Sí, claramente. Digamos, el modelo económico va hacia ahí, eso lo hemos vivido claramente. La actividad productiva argentina hoy está castigada. Si uno se pone a ver algunos puntos de lo que dice el Fondo Monetario Internacional o lo que dice el propio gobierno nacional, en ningún lado se manifiesta la palabra crecimiento, ¿no? O producción, o productividad. Que ese es el problema. No está. Ese o es sea, un plan sí. Monetarista que lo que busca es cerrar las cuentas del Estado, no está buscando el crecimiento del país, no está buscando nada. Lo que pasa es que aparte de eso, con fondo, sin fondo, lo que sea, la Argentina tiene que crecer. El problema es que si vos, para equilibrar la Argentina, para equilibrar las cuentas del Estado argentino, vas a o transferir el déficit a las provincias, que es lo que algunos pretenden hacer, o fundir toda la actividad productiva argentina, ¿de qué te sirve? Si está bien, va a estar súper ordenado, con media Argentina muerta. Eso no tiene mucho sentido. Ahora, por ejemplo, las empresas que van a quedar en el medio en todo lo que falta de este proceso de Macri y este proyecto económico, ¿cómo se hace para reactivarlas? Porque yo me acuerdo en la época de Menem nos pasó algo parecido, donde compremos todo de afuera, relaciones carnales con Estados Unidos, se empezaron a cerrar la enseñanza técnica en las escuelas, se desarmó prácticamente todo. Después fue terriblemente duro poder recomponer toda esa situación. Hoy, un empresario, ¿sí? Si usted que tiene cerdos en comercialización, usted cierra su negocio. ¿Por qué? Y porque no lo puede aguantar. Entonces manda al gancho todo lo que tiene de producción y lo vende. ¿Cómo hace para reabrir y con qué ánimo reabre nuevamente un negocio? Mira, yo cuando hablo con productores, con gente vinculada a la pequeña, a la mediana empresa, a todos los estimulo, hay que hacer todo el esfuerzo humanamente posible para sobrevivir, perdiendo la menor cantidad de plata posible, tratando de sostener la mayor cantidad de fuentes de trabajo, por cierto, pero soy consciente que algunos se van a caer. Entonces, el tema central es entender lo que planteabas, la necesidad de crecimiento. Es importante ordenar el Estado, pero podés hacerlo no a costa de asfixiar la actividad privada. Entonces, el gran desafío es que no terminemos como hoy hay una importante cantidad de provincias argentinas que tienen más empleo público que empleo privado. Digamos, en nuestra región, por ejemplo, salvo Tucumán y Salta, todas las otras provincias tienen más empleados públicos que empleados privados. Así no puede crecer un país. Entonces, en definitiva, lo que nosotros necesitamos es, mi pelea del federalismo, ¿cuál es? No es que me den más plata para yo tener más empleados. De hecho, figuramos entre las 6 provincias de menos cantidad de empleados
Preguntaban en la radio hace un rato de dónde sale esa información. Es fácil, aquí va Clarín, Infobae, lo que sea, son datos del Ministerio de Trabajo y Ministerio de Economía de Nación. Entonces, el tema ¿cuál es? Hay que entender que la solución no está en meter todo en el Estado, la solución está en acelerar el proceso productivo de Argentina, ¿no? Ahora, nosotros, por ejemplo, en provincias como la que usted conduce, ya va a ser 12 años, ¿dónde está el proceso productivo? O sea, no hablamos ya del tabaco, no hablamos de la soja, que sabemos que eso, bueno, el tabaco sí emplea gente, cada vez hay menos tabaco. Sabemos que la soja con una máquina se pueden hacer cualquier cantidad de hectáreas. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de crecimiento que tiene una provincia como la nuestra en base a la producción? ¿De qué? Nosotros tenemos 5 subsistemas económicos claramente diferenciados. Empecemos de la cordillera. La actividad minera tiene no solo un presente interesante, sino que tenemos una potencia. Ayer estuve con el embajador de Francia. La principal inversión de capitales franceses que van a tener en la Argentina el próximo año es Salta. Digamos, es el lugar donde más inversión tienen. ¿Por qué? Por actividad minera. Hay 2 firmas, litio. Hay 2 firmas importantes que están trabajando en la materia. Está bien, pero perdón, Luego, sí. lo interrumpo en esto. Van a sacar litio. ¿Cuál es la rentabilidad que tiene la provincia de eso? Bueno, no, te están generando una enorme cantidad de puestos de trabajo, porque están en la tarea de desarrollar en el Salar de Pocitos un nodo logístico en donde se va a meter valor agregado en la producción. Entonces, que sale vía Pacífico. Exactamente, ahí nosotros vamos a tener realmente una actividad económica importante. Más allá que me dejen más o menos impuestos a la provincia, me tiene sin cuidado, va a haber muchísima actividad, prácticamente estamos en punto de pleno empleo y de migración hacia ese lugar para trabajar. Ahora, en ese lugar vienen y se llevan el litio y se lo llevan con ferrocarriles chilenos. Claro, obviamente, pero nosotros necesitamos que eso se opere. Si los ferrocarriles, el que maneja el ferrocarril es chileno, de Singapur o de Argentina, a mí me da lo mismo. Lo que me importa es que sea competitiva la actividad productiva. Junto con eso, si bajamos a la zona de los valles calchaquíes, hoy, si bien no está pasando un buen momento la actividad vitivinícola, tenemos una potencia y una capacidad de desarrollo enorme, sumado al turismo, que por cierto no va a parar de crecer sin lugar a dudas en el próximo tiempo. Si bajamos al Valle del Lerma, tenemos que sumar a la actividad tabacalera no solo la actividad tabacalera, sino un incipiente crecimiento en la cuenca lechera. Somos de los lugares que más está creciendo la lechería en la Argentina. Pero se están cerrando tambos todos los días. Sí, por eso, en toda la Argentina. Pero el lugar en donde más estamos creciendo en términos relativos de la Argentina es acá. Obviamente hay variables macroeconómicas que no las vamos a manejar desde Salta. O sea, el tema de las retenciones, el tema de la incidencia del flete, el tema de la falta de competitividad por el tema de la enorme extranjerización de los insumos, desde la provincia no lo podemos manejar. Y hay un fortísimo desarrollo de transformación de proteína vegetal en animal en toda la provincia, sumado a la actividad energética en el norte que está volviendo a andar. O sea, nosotros tenemos una provincia, por eso es que a diferencia de todas las provincias de la región, somos una provincia que tiene más empleo privado que empleo público, justamente por eso, porque hay actividad económica, obviamente menos de la que nosotros queremos. La deuda en dólares de la provincia, ¿cómo se va a pagar? Nosotros tenemos prácticamente el 50% de nuestra deuda en dólares, el 50% de nuestra deuda en pesos. Tenemos previsionado el pago de los intereses y el capital de deuda hasta el último día de mi mandato, con lo cual en eso se estima que la Argentina va a estabilizar el dólar. Esta situación a nosotros nos puso en un buen momento, en un buen lugar. ¿Por qué? Porque al haber previsionado previo a la suba del dólar la compra de dólares para pagar los intereses y de nuestra deuda, en definitiva a nosotros más nos está pegando la indexación de la deuda en pesos que de la deuda en dólares, porque la deuda en dólares la teníamos blindada, pero estamos hablando de una provincia que tiene menos del 10% de su Producto Interno Bruto de endeudamiento. Estamos en un país que está hablando en otro idioma, para que nos demos una idea. Cuando yo asumí, me lo preguntaste en un programa apenas asumido, cuando yo asumí la deuda, para compararlo con algo que nosotros podamos compararlo, significaba aproximadamente un 73% de un presupuesto anual. Hoy está significando el 36-37%, o sea, exactamente la mitad de lo que era hace 11 años, ¿no?
Ahora, cuando se habla de un dólar que afortunadamente favorece porque está estabilizado, ¿cuánto le cuesta al país la estabilización del dólar? No, hoy no le está costando nada. Le costó la fuga de 15.000 millones de dólares cuando trataron de parar la corrida, producto obviamente de la inestabilidad que generó la propia incertidumbre que da el gobierno. ¿El tema cuál es? Cuando vos tenés políticas macroeconómicas que no son sustentables, la realidad te termina ganando y el valor del dólar, y lo veníamos planteando desde hace un tiempo, rondaba, justamente por eso hicimos la previsión nosotros en la provincia, porque nuestro equipo económico nos dijo, mira, técnicamente el dólar tiene que costar 38, no puede seguir así. Ese fue el motivo por el cual hicimos la previsión. Cuando usted plantea la parte política de nuestra provincia, uno se pone a hacer lecturas y dice, bueno, a ver, ¿qué nos va a dejar el doctor Juan Manuel Urtubey? ¿Usted tiene intenciones de dejar un heredero político? No. No. ¿Qué quiero dejar yo en términos políticos? ¿Por qué no quiere dejar heredero? Porque creo que así no funciona, en mi concepción no funciona la política, porque esa es una lógica feudal de la cual creo que hay que sacar a Salta. ¿No estamos en una provincia feudal? No, yo creo que hay que cambiar eso, hay que trabajar para cambiar eso. El otro día fue acusado del senador por eso. Por eso, pero ¿cuál es mi tema? ¿Qué es lo que yo digo? Esta semana que termina, la empecé en una reunión del Consejo Económico y Social, en donde están todas las fuerzas vivas, que presentaron la actualización del Plan de Desarrollo Estratégico Salta 2030. O sea, producto de cómo va cambiando la Argentina, tenés que ir actualizando esas cosas. Actividad que el Estado colabora, coordina, pero se hace más desde el sector privado del sector público. ¿Qué estamos dejando? Estamos dejando un Consejo Económico Social con participación plena, un plan de desarrollo estratégico, un sistema electoral que permite que todos sean competitivos, tengan plata, no tengan plata, tengan aparato político, no tengan aparato político. ¿Por qué? Porque con sistema de votación con boleta única electrónica no necesitas miles de fiscales, ya vimos que cualquiera puede ganar una elección, y aparte de eso estamos sosteniendo un sistema en donde la provincia de Salta viene durante mucho tiempo con una división de poderes que no estábamos acostumbrados. Algunos me critican, ¿y por qué yo, que pasó tal cosa en tal lado, en tal otra? Trato de, a una costa de recibir esas críticas de gente que no entiende la necesidad de separación de poderes, de reservar cada una romper taras culturales que tenemos que atrasan, ¿no? Enseguida vamos a estar con Romina y con Daniel. Usted preguntaba, decía ahora del voto electrónico, ¿no? La semana pasada, en ese mismo lugar sentado, estaba Alfredo Olmedo. Alfredo Olmedo le aseguró a la audiencia que en el 95% ya de posibilidades hay de que la elección se haga únicamente con voto papel. Hay que modificar la ley provincial, si es así. Él tendrá información de que la legislatura quiere cambiar algo que yo no sabía, pero hasta ahora... Eso lo decide cada una de las provincias. El voto en las provincias es por legislación provincial. El voto en la nación se hace por legislación nacional. Hablábamos con algunos legisladores hace un par de semanas en el marco de algunas reformas que se están planteando. Mirábamos, es interesante ver el mapa de la elección de Estados Unidos de esta semana que termina, elección que obviamente también deja algunos mensajes, ¿no?, para la región. Y en ese marco, ¿qué es lo que vemos? Aparte de eso, hay algunos gráficos que muestran estado por estado cuál es el sistema electoral. Cada estado tiene sistemas electorales diferentes, aún para la elección nacional. Eso es un país federal en serio. Nosotros debiéramos tener un país así. Entonces usted dice que la elección se va a hacer como estaba prevista. Es lo que dice la ley hoy. No veo mucho tiempo para modificar la ley. No, además para modificar la ley no lo puede determinar Olmedo, indudablemente. O sea, no tiene ni el partido ni el consenso entre la legislatura como para poder cambiar una ley electoral, ¿no? Difícil. Romina, por favor, buenas noches. Doctor Urtubey, lo estaba escuchando y usted decía que no quería dejar herederos. ¿Y esto cómo se entiende y cómo se le explica, digamos, al ciudadano común que, a ver, en el concurso para fiscal de corte se haya producido toda la polémica que se produjo con
una terna propuesta donde el doctor Lava, que sacó 73 puntos, el doctor Silvester, exfuncionario suyo, 55 puntos, y la doctora Domínguez sacó 53 puntos. Justo le salga el pliego para el doctor Lava, que para que sea camarista, y le dejen bandeja de plata, de alguna forma de decirlo elegantemente, al doctor Silvester, esa posibilidad de que él sea el próximo fiscal de corte. Un puesto muy importante en la justicia porque, en definitiva, el fiscal de corte es el que termina siendo el reemplazante natural del procurador de la provincia. Yo no, primero, no es algo que esté en mi órbita. Acabo de hablar de la división de poderes. Yo lo único que tengo que hacer es elegir uno de la terna. Todavía no tomé esa decisión. Inclusive antes que llegue esa terna, porque había ganado una terna anterior, el doctor Lavaque se elevó, creo que como camarista. Sí, como camarista. Pero no, digamos, todavía no se había terminado el concurso cuando yo ya, como ya ganó una terna anterior, lo elevé. Respecto de al resto, sinceramente todavía no se tomó la decisión, habrá que ver qué es lo que hay que hacer. Y hablando sin meterme, porque no hay ninguna decisión tomada, Silvester fue funcionario mío, es correcto. Antes fue, durante décadas, funcionario de la justicia, y hoy es funcionario del gobierno nacional, no provincial. Por eso, yo sinceramente sí, haber participado en mi gobierno es una mancha indeleble del cual no se pueden sacar, me parece que es una manera de discriminación fuerte. Sobre todo que hablamos de un profesional cuyo 80% de su carrera profesional la hizo en la justicia. Entonces me parece que es un poco injusto, sin hacer un juicio de valor respecto de cómo fue el concurso, ¿no? Porque no tengo la menor idea, ni tengo por qué tenerla. Daniel, buenas noches. Gobernador, bueno, se habló mucho de deuda, FMI y demás. Hay algunos datos, estaba viendo un informe de la Universidad de Avellaneda. Entre el año 2018 y 2019, bueno, básicamente va a entrar casi los 58.000 millones de dólares al país y se va a pagar muy poquito de intereses. Ya en el 2020 empiezan los problemas porque van a entrar 5.900 millones de dólares y ya se va a deber pagar 7.840 millones de dólares. En el 2022 no va a haber ingreso y se tienen que pagar 22.306 millones de dólares. Y estamos calculando solamente con el FMI, no con la banca privada que prestó entre el 2016 y 2017. Usted aspira a la presidencia y en torno de previsibilidad, ¿cómo se hace con estos números para no defaultear, que eso supuestamente nos convertiríamos en un país aislado del mundo, o para no reestructurar, que nos condena a que el FMI siga teniendo injerencia, digamos, en nuestra economía nacional? Aparte del dato que planteabas, en el 2020 la previsión está en el orden de los 20.000 millones de dólares. Son eso, como decías, al fondo, más servicios de deuda por el orden de los... En total llega a 20.000 millones de dólares. Naturalmente, el gobierno que llegue va a llegar con un nivel de compromiso enorme, en donde si la Argentina puede ofrecer algún nivel de previsibilidad, pues entonces deberá, sin lugar a dudas, rolear esa deuda, emitir nueva para reemplazar esa, porque inevitablemente no lo puede hacer. O sea, hay un dato de la realidad. El que asuma, quien sea, lo primero que tiene que hacer en los primeros 4 meses es conseguir 20.000 millones de dólares. Entonces, naturalmente, eso requiere un país con mayor nivel de previsibilidad. Hoy un país que tiene el riesgo país que tenemos, arriba de los 700, 600 largos, 700 puntos básicos, es técnicamente imposible que esté en el mercado de capitales y pueda realmente acceder a financiamiento. Esperamos que en el 2020 podamos, quien sea que le toque estar en el gobierno, mostrar una Argentina un poquitito más sustentable, en donde vos podás decir, miren, es un país que va a crecer, no sé, no te digo que vamos a crecer al 9% como crecía China en una época, podemos crecer al 4, al 4,5%, y eso nos permite poder emitir nuevas obligaciones y cubrir las anteriores. Me parece que va a haber toda una estructura financiera que va a haber que hacer, porque el nivel de compromiso que hay en la Argentina es gigante, gigante. Vamos a continuar enseguida hablando del tema nacional y su candidatura, pero antes me gustaría dejarle planteada una pregunta para después del corte. Anoche en el programa Un día de miércoles, con Mónica Avilés, planteaba Vilariño
Si bien es cierto que tengamos en cuenta que Vilariño, el Partido de la Victoria, un partido con que usted no se quiere ni acercar, o sea, diciendo es el límite, ¿no? O sea, Cristina sería el límite. Entonces lo que él dijo anoche es que entre el doctor Juan Carlos Romero, usted, están haciendo un grupo de trabajo junto con Gustavo Sáenz para que Gustavo sea el próximo gobernador de la provincia. Ciencia ficción pura. ¿Sí? Repito lo que decía al principio, no estoy trabajando para dejar un candidato, lo que pasa es que nuestra cultura es como, es sospechoso, hay alguien que lleva 11 años en el gobierno, va a estar 12 y se va a ir y no va a dejar a nadie. No, no voy a dejar a nadie, porque lo que necesito es que el nuevo gobernador tenga todo el poder que tenga que tener en términos de consenso social, que no dependa de el apoyo de un ex gobernador y que yo no tenga que andar digitando cosas, porque primero porque no creo en eso, y segundo porque en términos prácticos siempre termina mal, siempre el que viene se pelea con el que dejó. Entonces, ¿por qué no aprender de la experiencia que ya sabemos que es así? Dentro del peronismo hay historia, ¿no? Por eso, entonces, ¿para qué vivir eso? Le dejo un tema planteado y lo charlamos después. ¿Usted comienza la campaña cuándo? ¿Me lo contesta enseguida? Dale. Porque hay muchas dudas al respecto, ¿no? Dale. Volvemos en un minuto. Es cosa del pasado, qué raro que no te hayas enterado. No sabía. Hay una forma mucho más sencilla que ir al cajero, pasar por ventanilla. Con tarjeta de débito pagues mucho poco, es más seguro y te podés ganar la moto. ¿Cómo? Cada 100 pesos que pagues con tarjeta de débito, sumás chances para participar del sorteo de una moto y 5 Smart TV por mes. Macro, tu banco cerca, siempre. Transporte Marcilese, una empresa salteña con años de experiencia en transporte de cargas y operaciones logísticas. Transporte Marcilese, desde Salta y hacia donde usted lo necesite. Bueno, anoche llamó un poquito la atención a algunos, a otros no nos llamó tanto la atención, reuniones que se hicieron en la Casa de Salta, ¿no? Reuniones políticas con gente del ciolismo. O sea, uno dice, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Massa se reúne con Monzó, a ver si lo puede recuperar al peronismo, ¿no? Urtubey se reúne con la gente de Scioli, a ver si lo puede traer con su gente de trabajo. Pichetto anda por ahí haciendo la suya y Schiaretti lo está esperando a todos juntos en Córdoba, a ver qué puede pasar. ¿Esto es parte de la interna o realmente se están separando cada uno para su lado? Primero, respecto del tema de la reunión, nosotros, más que ciolismo, no ciolismo, hay un equipo que integra obviamente nuestro ministro Emiliano Estrada y gente que colabora con él, y también algunos economistas en Buenos Aires con los que nos reunimos con mucha frecuencia para hablar, para escuchar opiniones de la economía. Entre ellos está Gustavo Marangoni y Montoya, que es cierto, fueron funcionarios en el gobierno de Scioli, pero como otro puede ser funcionario de alguna otra cosa.
y conversamos de política, pero sobre todo de ver cómo sigue esto, ¿no? Pero en términos de la organización de nuestro espacio, nosotros lo que hicimos fue generar el marco común para decir, miren, este es el espacio en donde vamos a competir todos los sectores, no solo del peronismo, de otra fuerza que quieren ser parte de este espacio, en una primaria, en una interna, en agosto, y la mejor de estas propuestas va a ser la propuesta de todos para octubre. Entonces el acuerdo es, en vez de que cada uno tire por su lado, compitamos todos en un paso y vayamos a la general. Entonces, naturalmente, cada uno de estos sectores tendrá su propia estrategia, trabajará con su propia gente, tendrá sus propuestas y luego va a ser la sociedad la que va a elegir cuál de todas estas propuestas es la que quiere llevar a la elección general. Digamos, es como nosotros nos desacostumbramos, viste que alguna gente dice, no, ¿para qué va a haber elecciones primarias o internas? Que yo no, porque nos desacostumbramos, porque viene uno y dice, es tal, es tal, es tal. Nosotros queremos hacer algo democrático. Ahora, esas internas, a mí el sistema me parece genial, ¿no? O sea, están trabajando 4 por distintos lados, bueno, de ahí gana uno y ese que gana. Ojo que va a haber más sectores también, lo que no pasa solo es que esos 4. Tampoco sé, bueno, son 4, pueden ser 6, tampoco sé si el que pierde acompaña, pero por lo menos está dentro de un equipo de gente. Trabajaremos para que es un esfuerzo que hay que hacer, porque si no destruimos cualquier lógica de trabajo en equipo. O sea, si cada uno va por su lado porque después el otro no te acompaña, y vamos a la dispersión absoluta, y eso creo que no le sirve a nadie. Ahora, usted en algún momento habló de que va a contar con un electorado que va a estar ávido de un cambio, que no va a querer ni el macrismo ni va a querer al cristianismo. Según dicen algunos analistas y encuestas del orden nacional, parece que esa ancha avenida por la cual podrían circular ustedes cada vez se está haciendo más angosta. ¿Esto es así o hay intereses creados en eso? Pero lo que pasa es que acá hay 2 socios importantes en términos políticos, que son el gobierno de Cambiemos y el kirchnerismo. Ellos necesitan que no haya más nada. Entonces hay que alentar a que no haya más nada. ¿Ellos se alimentan o se retroalimentan? Claro, claramente. Uno se necesita al otro. Me parece que lo que vos podés hacer todas las operaciones que quieras, pero tenés que salir a la calle y preguntarle a la gente. Hoy gran parte de los argentinos no quiere saber nada ni con este gobierno ni con volver al anterior gobierno. Entonces, yo creo que si se genera una oferta electoral competitiva y la gente puede acompañar esa oferta. Ahora, ¿ustedes hicieron alguna evaluación de decir, a ver, cada vez que sale Macri, más baja su imagen? Cada vez que no sale Cristina, aumenta su imagen. Cada vez que Lilita Carrió se queda callada, aumenta la imagen de Lilita Carrió. O sea, da la sensación que cuando habla Macri, va para abajo. Cuando se callan las 2 mujeres, van para arriba. Lo que pasa es que hoy estamos en un momento muy difícil, con una fuerte crisis, en donde hay un reclamo del sistema político muy grande. No debe haber más de 5 dirigentes políticos que tengan más imagen positiva que negativa en la Argentina. Digamos, no hay más que eso. O sea, que haya más gente que tenga un buen concepto de aquellos que tienen un mal concepto. Eso no es normal, es normal en una época de crisis como la que estamos viviendo. Entonces, eso explica lo que vos estás diciendo. ¿Por qué? Porque es como que la gente se olvida y entonces empieza a ver lo más lejano y un poco mejor. Pero eso tiene que ver con la enorme insatisfacción que hay con un sistema político que no le está dando respuesta a la gente. ¿Qué sería el posible ministro de Economía si usted gana la elección? Primero me tengo que postular. Primero me tengo que postular. Sí. O no, primero tiene que ganar. Después tenés que ganar. Sí. Después tiene que pasar un montón de cosas. ¿Cómo que no está postulado? Yo lo que creo que hay que hacer es ¿Qué significa yo no soy candidato, tenés que ser candidato. Yo todavía estoy trabajando en hacer este espacio y este sector lo más grande posible. Después veamos quién es el más competitivo. Pero primero, más que nombres, hay que generar un ministro de Economía con poder, punto 1. O sea, no podés tener 20 ministerios que todos tengan un poquito que ver con la economía. Segundo, aparte de quién vaya al frente, en términos de quién sea el ministro, tenés que tener un consejo económico en donde podás tener tarea de reflexión. Hay economistas de muchísimo prestigio como Roberto Lavagna, que yo no sé si tendrá voluntad
de ir de nuevo, una tarea así, pero es una persona que hay que escuchar. Es como uno de los hombres más serios, ¿no? Claro, pero son gente que tenés que escuchar. Nosotros tenemos economistas de mucho prestigio en el mundo, Mario Blecher, él, muchos otros que por ahora ya no están para estar en la trinchera, pero sí están para, obviamente, ser parte. Pero uno de los temas centrales que hay que romper y que hay que aprender, no estoy hablando de Suiza, no estoy hablando de otros lugares, hablando de la región, hay que devolverle autonomía a la autoridad monetaria en la Argentina. No puede ser que se justifique que haya un presidente del Banco Central porque es de confianza del presidente. Si eso hubiese, bueno, eso pasaba en el gobierno anterior, un escándalo. En este gobierno es natural. Y todo el mundo decía, no, es natural que el presidente tenga a alguien de su confianza como presidente del Banco Central. Y aparte, que cambie, ya tengamos 3 presidentes en 2 años. Veamos ejemplos de países de la vuelta. Chile, Paraguay, Perú, Bolivia, Colombia, no estoy hablando, como te digo, Suiza, Finlandia, Noruega, estoy hablando de nuestra región. Sostuvieron estabilidad en autoridad monetaria, y fíjate cómo están esos países, ¿no? Desde el año 83 que tenemos presidentes abogados, ¿no? Políticos. Llegó un momento que la gente dijo, hasta acá llegamos, vamos a optar por un empresario exitoso. Un ingeniero le metió. Ingeniero, y metimos un ingeniero, ¿no? En el lugar. Yo por lo que veo en las apreciaciones suyas, por lo menos las últimas, es que tiene un descontento con la figura de Macri. No, es que nunca estuve contento. Nosotros somos oposición, pero desde el primer día de la gestión hasta el último, todavía falta un año, yo voy a ayudar a que salgan las cosas lo mejor posible. ¿Y eso no cree que lo perjudica electoralmente? Puede ser, pero ¿sabes qué pasa? Es mi concepción, es mi forma de ver la vida. ¿Por qué? Porque si yo apelo a que le vaya pésimo para yo ser menos malo, soy un mediocre. Entonces, yo quiero que le vaya espectacular. Si juego un deporte con alguien, quiero que el otro juegue bien, no quiero que juegue mal para que yo le gane. Quiero que juegue bien, así es mejor el nivel de juego. Bueno, es como festejar la doble falta en el tenis. Yo la verdad que siempre he reconocido en usted una gran visión política, y en este momento la verdad que tengo que decirlo, pero por ahí a veces me entra la duda si no es una gran ingenuidad. Hoy llegó un funcionario del gobierno de Cambiemos a Salta, exhibiendo una foto de Frigerio, donde Frigerio le aseguró, quédate tranquilo porque Urtubey va a ser candidato nuestro a senador nacional. Entonces, mirá qué bueno. Y bueno, o sea, ya tiene no sabía que me estaban ofreciendo un carguito. Ya tiene trabajo. Que yo me estaba preocupando de qué voy a hacer después. Que a lo mejor su apoyo a Macri para que las cosas le vayan bien y que el país pueda estar mejor, a pesar de reconocer las diferencias, lo está perjudicando, ¿o no? ¿Sabe qué pasa? Que ¿Qué dice Fellner? ¿Fellner es jefe de campaña suyo o no? Conversamos mucho, tenemos una relación de hace mucho tiempo, pero no coincidimos, no hay una campaña armada. Coincidimos en muchas cosas de lo que hay que hacer, sobre todo en la necesidad de un país federal. ¿Sabes cuál es el tema? La mentira tiene patas cortas. La ansiedad de la gente que necesita tener una respuesta hoy, cuando dentro de un año vean que todo lo que decían era mentira, dentro de 8 meses vean que no tiene nada que ver, entonces todos los que su única razón era decir no ve, se va a ir con tal, se va a ir con tal, y cuando vean que eso no es así, ¿qué va a pasar? Buena pregunta. Romina, por favor. Doctor Urtubey, siguiendo en el ámbito político, ¿cómo deja usted al PJ salteño? ¿Considera que se achicó, que creció, incorporó otras variantes? Porque si uno toma electoralmente cómo le fue al PJ en los últimos años bajo su presidencia, tenemos que hablar en términos electorales, no le fue, digamos, por lo menos en la capital no le fue muy bien. Sí, en la capital no fue bien, pero el partido se achicó. Todos los partidos políticos en el mundo se achicaron, porque la lógica de participación ciudadana migró hacia otra mecánica. No hay ningún partido en el planeta Tierra que tenga más afiliados hoy que los que tenía hace 10 años. Pero no solo en la Argentina ni en Occidente, en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque la gente está mutando a un sistema de participación distinta. Nuestro gran desafío es cómo convertimos a los partidos políticos, en nuestro caso generamos un frente más amplio que un partido, en herramientas que puedan interpelar a la sociedad actual, porque la lógica partidocrática está en franca decadencia en el mundo, repito, no acá, en el mundo. Entonces, nuestro desafío, veamos lo que pasa a nivel nacional, sentate a ver cantidad de afiliados de la Unión Cívica Radical, del Partido Justicialista, de todos los partidos políticos, desde la década del 80 hasta ahora. Es un tobogán
porque la gente tiene otra lógica de participación. Entonces, el desafío de los partidos políticos es abrirse a la nueva lógica de participación ciudadana. Y eso es lo que estamos planteando, por ejemplo, en estas, ahora hay una interna partidaria, en estas listas que se presentaron, vas a ver que hay una enorme cantidad de nuevos dirigentes, chicos jóvenes, de distintos lugares de la provincia que están planteando. Pero pocas mujeres, ¿no? 50%. Que eso lo venían reclamando es que algunos 50% en nuestro partido hay un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. O sea, por nosotros, por carta orgánica, la mitad de los cargos son mujeres, así que eso no sé de dónde habrá salido. Ahora, yo la verdad que no entiendo esta lucha de las mujeres porque debe estar y después no se consigue mujeres para las listas. No, pero es que o sea, nuestro... la mujer No, tiene que conseguir justamente un lugar. por eso. Por eso, pero es la mujer que, tiene repito, que... me parece que hay otra información. Sí. El Partido Justicialista por carta orgánica tiene el 50%. O sea, es técnicamente imposible que haya dos personas del mismo sexo seguidas en una lista. De todas maneras, no hay interna del partido, hay una sola lista, ¿o no? Hay internas en Cachi, en Cafayate, en La Viña, en Cerrillos, en donde se logró completar más de una lista, y la justicia le dio un poco más de plazo al departamento Orán, en donde no habían podido completar lista, así que puede ser que haya en 5 departamentos listas. De todas formas, el Partido Justicialista le puede echar a usted la culpa del fracaso del Partido Justicialista porque usted precisamente por fuera le ganó al Partido Justicialista. Correcto, exactamente. Daniel, sí es muy loco. Gobernador, usted siempre despersonaliza y plantea esta cuestión de que hay que generar condiciones para que las personalidades sean menos fuertes. También habla mucho de federalismo. La historia nos muestra que los presidentes democráticos de este país, el 95% provienen del interior y sin embargo nunca promovieron el federalismo. ¿Qué secreto interno hay ahí que explique esta especie de paradoja y cómo escaparía usted a esa misma paradoja si fuera presidente? Es buenísimo. La mayoría de los presidentes de la Argentina fueron del interior. Desde que se reformó la Constitución de la Argentina en el 94, los presidentes son de Buenos Aires. Néstor Kirchner es la única excepción, pero todos sabemos que fue el candidato del presidente, fue el candidato de Duhalde para ser presidente. Pero desde que se reformó la Constitución, que es una de las cosas que cuando se eliminó el colegio electoral, se mató definitivamente la capacidad del interior de generar nuevos liderazgos. De hecho, cuando vos te sentás a ver hoy en el mapa político nacional, el único dirigente extra Buenos Aires que discute algunas cosas soy yo, no hay otro, por más provincia grande que sea, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, lo que sea, son marginales en la discusión de poder. ¿Por qué? Porque se ha centralizado mucho en la Argentina. El gran desafío es no dejarte cooptar por el sistema, que el gran problema que ha habido, nunca alguien que llegó al gobierno desde lugares lejanos, nunca. El caso de Carlos Menem particularmente, llegó y fue cooptado por un esquema de gestión porteño porque él no tenía equipo para trabajar. Son las luces del centro, ¿no? No, pero es que aparte, en alguna medida él tuvo que entregar la gestión a Fundación Mediterránea, la farándula, Fiel, le encantaba la aparte. Farándula, Menem. Aparte. Bueno, antes de despedirnos, una pregunta al respecto. Vamos a tener, la provincia de Salta va a tener 2 candidatos a presidente de la Nación. Usted que todavía no se postuló, pero ya hay uno postulado que es Olmedo. ¿Qué le dice eso? Qué bueno que sería espectacular. Porque ¿Usted creo se postuló? Porque ella se postuló. Sí, yo tengo menos apoyo que él, porque él dijo que ya habló con Dios, que le dijo que tenía que hacerlo. Pero a mí todavía estoy esperando el llamado, así que bueno, veremos cuándo llega. Usted es más laico, me parece, Sí, más para el otro lado. Está difícil. No le va a llegar el mandato. No creo que llegue. Bueno, ¿le ve posibilidades o no? Sinceramente no, pero me parece que no. Es legítimo que alguien tenga vocación y vamos para adelante. O sea, no es malo en principio, que se presente, no. Está buenísimo que lo haga, me parece bien. Bueno, le agradezco muchísimo su atención. Por favor. Le deseo lo mejor. Nos encontramos, Dios mediante, el jueves de la semana que viene. Gracias.